Leo, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Miguel, la carta de la reina de espada. Te habla de que tú tienes una gran experiencia, tienes un gran conocimiento de exactamente lo que tienes que hacer. Es importante entonces que confíes en ti, que conectes con ese conocimiento interno que tienes, con esa experiencia que tienes y que reconozcas tu esfuerzo, tu sacrificio, que todo eso, ayudándote también del valor propio que tienes, te va a fortalecer para que esta semana ocupes el lugar de rey o de reina que te corresponde. Porque te vas a beneficiar de la experiencia de vida que tienes o de la experiencia en ciertas cosas de vida que alguien a tu alrededor podría tener y va a estar compartiendo contigo. Veo también esa energía donde se podría estar como cediendo o pasando, traspasando conocimiento, ideas, ayuda hacia otras personas también. Algo como cierta enseñanza. Y te está indicando el arcángel Miguel que te está protegiendo y defendiendo esta semana de que es momento para que te enfoques en tu crecimiento personal y el crecimiento de tu carrera. Una gran semana para que veas florecer y para que finalmente obtengas esos frutos de tu sacrificio. Mira la gran canalización que hay para ti. En esta lectura vamos a ver también las energías que vas a tener que viene para el trabajo, dinero y amor para esta semana y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Bien, vamos a ver tu mente, tu corazón. Aquí quiero verte a ti, cómo vas a estar tú como templo y cuál es el reto que se te puede presentar en la semana. Retos, por supuesto, que vas a poder vencer, de lo contrario no estaría aquí. ¿Listos? Bien, en la mente, ideas, pensamientos. Tienes la mente de una ganadora, de un ganador. Escucho eso, triunfo, celebraciones. Esta carta es la carta de celebraciones, de alegrías. Entonces, esta es una semana en donde vas a tener muchas razones por las cuales celebrar, en la cual tú finalmente te vas a sentir con una energía extremadamente positiva. ¿Sabes? Si a tu alrededor las situaciones todavía durante esta semana no se te presentan de triunfo o de éxito, esta carta está indicando también de que vas a tener una actitud positiva, un cambio de actitud mental increíble. Que pueden haber dificultades, pueden haber situaciones a tu alrededor durante esta semana que tú digas, bueno, no era lo que estaba esperando, pero te vas a mantener con esa energía de positivismo, que eso te va a fortalecer a seguir hacia adelante y lo que va a ocasionar entonces es que recibas grandes bendiciones en base a esa actitud. Así que puede ser realmente, físicamente recibes pruebas materiales que te van a dar celebración y alegría, como también puede ser tu actitud, que va a ser una actitud extremadamente positiva, en donde tú sabes que nada te afecta, nada te tortura, nada te saca de onda. Bien, en tu corazón, sentimientos y emociones, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del estrés. La carta del estrés, mira el contraste, ¿no? En la mente, mente positiva. En el corazón, la energía del estrés. En el corazón, en cuanto a aspectos sentimentales, aspectos emocionales, hay situaciones que podrían de alguna manera u otra estarte generando conflictos emocionales o sentimentales. Entonces, esto podría estarte hablando acerca de que tú vas a estar tratando de encontrar un balance con respecto a ciertas situaciones o ciertas emociones que se te pueden estar presentando durante esta semana. Y lo que estoy recibiendo para ti el mensaje es que, ok, estos conflictos emocionales de que estoy entre una cosa, estoy entre la otra, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo lo que mi corazón está diciendo? Lo resuelves con la lógica. Si tienes el corazón vuelto un 8, como se dice, estresado, enredado y no sabes qué decisión tomar, utiliza la lógica para resolverlo. Entonces, mira la clave que me están dando de vida para ti. Cuando tengas la mente enredada, con pensamientos enredados, con situaciones en donde el análisis no te funciona, entonces utiliza el corazón. Pero esta semana algunos de ustedes van a tener muchísima más claridad mental, analítica, objetiva, para poder tomar decisiones frías, ¿sabes? Así en lo que tú dices, eso es lo que hay que hacer, no importa, sin involucrar los sentimientos, porque si escuchas el corazón esta semana, como está con esta energía de estrés y de complique, está vuelto un 8, no vas a tomar las decisiones de una manera correcta. Entonces, para que tomes decisiones correctas esta semana, te indican, esta semana no escuches tanto el corazoncito, porque el corazoncito está un poquito enredadito. Escucha la mente. Toma decisiones en base a situaciones analíticas. El pro, el contra, cómo esto me beneficia, cómo esto me perjudica, qué es lo mejor que tengo que tomar, pero eso representa entonces que alguien aquí va a sufrir, va a estar triste. Bueno, tocó. Es tomar decisiones en base a la lógica. Es la clave que te dan para ti esta semana porque el corazón va a estar un poquito enredado. Y eso podría indicar que hay algunas personas que están como en 3 y 2. Y eso puede ser con amistades,
pueden ser con situaciones, estás en el medio de dos situaciones, no sabes cómo ayudar a resolverlas, con las emociones no lo vas a lograr resolver, con la lógica sí. ¿Listos para el reto de la semana? Mira, la carta de los amantes. No le estoy hablando a usted de que la situación emocional, sentimental, con amistades o con seres queridos o con parejas va a estar un poco complicada, o los sentimientos van a estar complicados, y justamente en el reto tienes la carta de los enamorados. Que ese es tu reto de la semana. Entonces, con esto, para tratar de ponerlo como en más de nuestro día a día, hay decisiones que tienes que tomar que pueden ser sentimentales o pueden ser laborales, en donde los sentimientos están involucrados. Entonces, si usted está en un departamento, usted es jefa, usted trabaja, ahorita vamos a ver trabajo, dinero y amor. Pero si usted está en una situación en la cual tú dices, ay, chuleta, ¿cómo voy a hacer ahora? Porque tengo que cambiar a esta persona de departamento, o hay que despedir a esta persona, pero esta persona en verdad yo la quiero mucho porque me ha ayudado, porque no sé qué, pero no sé cuánto. Entonces vas a estar como esa es a lo que me refiero, vas a estar en esa situación de cómo alejas a una persona de tu vida, o despides a una persona de tu vida, o te alejas de una persona por X o Y razón, que es alguien a quien admiras o que te ayudó en algún punto. Entonces estás con esa situación de que, ¿y ahora cómo lo hago? Y ese va a ser tu reto. Vamos a ver qué viene para usted en el trabajo, dinero y amor. Por supuesto, si está esta energía aquí es porque lo vas a poder resolver. Recuerda, esto solamente es una guía. Usted tiene que siempre escuchar a su intuición, su sexto sentido, utilizar la lógica en algunas ocasiones para poder tomar las decisiones. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Siempre salen primero en YouTube, así que aquí los puedes ver y puedes recibir estos mensajes antes que en cualquier otra red social. Y también de esa manera te enteras cuando estoy en directo y puedes participar y hacerme preguntas. Gracias. Si estás trabajando o tienes un negocio propio, si estás buscando trabajo, las finanzas de Leo para esta semana y el amor. Bien, vamos a ver. En el trabajo, en el aspecto profesional, tienes la energía del rey de copas. Mira, no te estábamos hablando. El rey de copas es un rey, obvio, es el rey de copas. Él está en estos instantes en su trono y marca una agua turbulenta a su alrededor, porque tiene que tomar una decisión. Está aferrándose a dos cosas en el trabajo. Mira, eso también puede aplicar a que usted tiene dos trabajos. Tal vez tienes uno que es tiempo completo, tienes otro que es a medias, pero estás llegando a un punto en el cual tienes que tomar la decisión de dejar uno o el otro. Tal vez eso es un trabajo formal de 8 a 5, más algo que estás haciendo independiente, y ahora tienes que tomar la decisión entre uno y el otro. Para cada uno de ustedes sabrá cuál es la decisión que tienes que tomar. Y entonces ese apego sentimental tiene que ver con que tengo tantos años trabajando en esto, ya sea mi proyecto personal, o tengo tanto tiempo trabajando para esta empresa, ahora qué decisión tomo, ¿sabes? Puede ser esa energía. Un poco más con respecto a esto, también podría estarte hablando de que hay algún tipo de persona con la que estás trabajando, tipo jefes, ya que tenemos aquí la energía del rey de copas, clientes, si es tu propia empresa, o proveedores, si también funcionas de esa manera, que está como entre dos, da un paso para adelante, echa otro para atrás, te dice que sí una cosa, te dice otra. Un cliente bastante delicado, en el sentido de que a veces te dice que pide 10 cosas y después te dice no, yo pedí 5, pero tú tienes la orden por 10, y entonces queda como que siempre de alguna manera u otra te trata de quedar bien este cliente y deja mal a otras personas. Tiene la energía del 10 de copas y la carta de la carroza. Si había un malentendido con algún tipo de cliente de esta manera en el aspecto del trabajo, se va a resolver, y con esta energía finalmente van a poder echar hacia adelante. O sea, si se te presenta una situación de dificultad con que lo que se pidió no es lo que se recibe, para cada uno de ustedes va a ser diferente. ¿Qué significa eso? Luego de que hagan las aclaraciones, que vean los correos, lo van a poder resolver. Entonces, si esto es algo que no ha pasado todavía, entonces está atento esta semana, cuando te lleguen órdenes de compras, cuando te lleguen pedidos, cuando te lleguen nuevos clientes, asegúrate de tener todo por escrito y confirma todo por escrito. Porque puede que el error igualmente se cometa, pero después usted tiene todos sus archivos, mi ciela, y usted va a sacar todos sus papelitos así, va a decir, mira, no, yo no me equivoqué, aquí estaba lo que él pidió, o lo que ella pidió. Nada más que nosotros no hicimos pues, los aéreos para no caer en conflicto. Pero a mí no me van a mandar un memo por esto, yo no tengo la culpa. No, señor. Entonces, con eso te indican de que tienes que respaldarte de pruebas para algo, para que no te echen la culpa de algo a ti. Entonces, pilas con eso. Siento que ese es como el mensaje principal para esta semana. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 5 de oros. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me preguntas, J. Tarot, ¿viene trabajo para mí? Con esta carta te digo, la cosa está complicada. Y ustedes saben, ¿eh?
Los que están nuevos o nuevas aquí en mi canal, bienvenidos. Los que tienen años conmigo, ustedes saben que yo te digo el mensaje como lo recibo. La cosa está dura, está complicada en la búsqueda de empleo. Y esta energía del 5 de oros es una energía de una persona que no tiene techo, pero estamos hablando de la búsqueda de trabajo, ¿no? O sea, una persona que tiene ciertas dificultades, que está tal vez a punto de estar sin hogar, buscando qué hacer. Entonces está complicado. Pero vamos a ver cómo se resuelve esto. Porque tal vez algunos dirán como que, sí, hello, gracias, así es como estoy. Pero ¿y entonces? Bien, vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Entonces, esta carta habla también de escasez. Entonces, lo que puede estar hablando es que hay escasez. Tal vez hay escasez de oferta de trabajo para lo que usted particularmente está buscando. Déjame ver si se abre un camino para usted en esa línea en particular. Tienes la carta del 9 de bastos y la carta de la templanza. Está complicado. ¿Sabes? O sea, espero estarme explicando. Esto me está indicando de que las vacantes a las que usted está aplicando, la profesión a la que usted está aplicando, por alguna razón, o están sobresaturados esos puestos y hay muy pocos disponibles, o hay una larga lista de espera para poder aceptar o entrar en esos puestos de trabajo. Por un ejemplo, lo que me viene a la mente es como en los servicios de hospitales públicos que los manejan los gobiernos. Es un lugar en donde muchas personas siempre quieren trabajar, pero para poder entrar a trabajar allí como doctores, enfermeras, terapeutas, como sea, siempre hay una larga lista de espera y las vacantes para esas posiciones son muy pocas. Entonces, me habla como una energía de esa. También hay empresas privadas en ciertos lugares, en ciertos países que son como de mucho prestigio, en donde muchas personas les gustaría entrar a trabajar allí. Para cada uno de ustedes va a ser diferente, ustedes sabrán cuáles son esas empresas en sus países, que entonces representan como, wow, muy pocas veces se abren vacantes allí y hay una larga espera. Vamos a ver si se abre una de esas vacantes para usted. Tienes la carta de los enamorados, me indica de que sí. Y la carta de la emperatriz, sí. Pero es un largo proceso. ¿Sabes? Tipo así como una empresa que puede ser mitad del gobierno, mitad privada. Una empresa, dependiendo para cada uno en sus países, va a ser diferente. Pueden ser también incluso puestos o posiciones así como de alto calibre, tipo magistrados, tipo jueces, ¿sabes? Posiciones en empresas tal vez que son muy exclusivas, que a muchas personas les gustaría trabajar en esos lugares. Entonces, para cada uno de ustedes va a ser diferente. Tal vez algunas personas son ciertas ferrocarriles, ciertas entidades aeroportuarias, ¿sabes? Entonces, es como bastante escasos estos lugares. Entonces, por darle un ejemplo, que son empresas así de prestigio que muchas personas quieren conocer. ¿Saben? En Estados Unidos también pueden ser diferentes. Puede ser entrar a energías de lugares como Disney, puede ser lugares así como Universal, como compañías de producciones de televisión. Pueden ser como estas energías, ¿sabes? Por ejemplo, en México podrás entrar a Televisa, entrar a TV Azteca, entrar a canales de televisión, entrar a tener una posición allí como leyendo noticias de producción. Son grandes empresas del país que de alguna manera u otra para poder entrar, no es cualquiera. O tienes una palanca o tienes mucho crédito, ¿sabes? Esa es la energía de este lugar en donde usted quiere entrar, que lo va a lograr. Claro que sí lo va a lograr, pero tienes que tener paciencia porque sí parece que demora o la lista de espera es larga para entrar allí. En las finanzas tienes la carta del loco. Muy buenas noticias en el aspecto financiero para esta semana, principalmente para quienes han estado teniendo dificultades con las finanzas. Pues te está hablando de que esta es una semana en donde llega un rayito de luz que te da esperanza con respecto a nuevas oportunidades para generar dinero. La carta del loco es un nuevo comienzo, es dar un salto de fe. Así es que esta es una energía en donde las cosas en las finanzas podrían empezar a tomar un mejor camino durante esta semana. Ojalá y decretamos de que esta semana ya sea la semana que te llega la plata. Pero de todas maneras siempre mantenerte con esa energía de que pues se empiecen a abrir esos caminos. Y aquí te llega una nueva fuente de ingresos. Mira esto. 6 de bastos. Triunfo, victoria, reconocimiento. Con esta nueva fuente de ingresos que vas a estar teniendo. Aquí no hay que sacar más cartas porque después del loco y el 6 de bastos, o sea, eso es una muy buena energía, muy buena señal para las finanzas. Viene una nueva línea de crédito, viene algún dinero que te van a estar dando extra, viene una nueva oportunidad para ti, para generar entonces que tus finanzas se vean mucho mejor de ahora en adelante. Entonces sí, vienen nuevas oportunidades para ti. En el aspecto del amor tienes la carta de la justicia. Bien, en la justicia, en el amor, ya sea amor de parejas, puede estar hablando de dar un paso importante que involucra la justicia. Para algunos de ustedes esto puede ser compromisos, para algunos de ustedes esto puede ser separaciones, para algunos de ustedes va a ser diferente.
Déjame ver qué quieren hablarte acá. Tienes la carta del 7 de espadas. También esto podría tener que ver para algunos de ustedes con una situación en donde el 7 de espadas es el ladrón y tienes la carta de la justicia, en donde se podría tratar de estar aclarando situaciones legales o situaciones de pertenencia. Esto me pertenece a mí, esto te pertenece a ti. Pueden haber estas situaciones. Que tira más que todo, ¿sabes? Eso, yo te digo eso de que separaciones de bienes, hay que ver a quién le pertenece qué cosa, tira mucho a separación o a divorcio para algunos de ustedes. Y esto no es una nueva noticia. Para quien resuene esto de separación o divorcio, esto para algunos de ustedes es confirmación. Y si usted está teniendo una relación maravillosa en estos instantes y está feliz de la vida, pues este mensajito no es para usted. Mira, porque tienes la carta del 10 de bastos. Aquí hay mucha responsabilidad, mucho peso sobre las espaldas de alguien. Mucho peso sobre las personas que están en esta situación. Vamos a ver si esto es una separación que tira para esa línea. Si usted sale bien, porque aquí te estoy leyendo a ti. Si usted sale bien, tienes la carta de la muerte y la carta de... ¡Wow! El Papa. Sí, porque logran cerrar finalmente esta situación, logran llegar a un acuerdo que con esa carta del Papa te va a dar tranquilidad. ¿Sabes? La energía del Papa, la Iglesia, es una energía que, pues por lo general, tiende a brindar estabilidad, tranquilidad, seguridad, de que las cosas energéticamente y espiritualmente van a estar finalmente bien. Esa es la energía. Vamos a ver también cuál va a ser el día importante para ti esta semana, el día viernes. Los números de la suerte. Tenemos el 81 o el 18 y tenemos también el 35 o el 53. Y el espíritu animal que decreto se manifieste en tu vida esta semana. Vamos a ver. Tienes el espíritu del búho. El búho te habla de que ahora tú puedes ver las cosas con claridad y también habla de mucha energía de experiencia, habla de mucha energía de intuición, de conocimiento. Los búhos son muy sabios, siempre hacen referencia a sabiduría. Y mira, estas nuevas cartitas que tengo son unas cartitas que te dan mensajes de Dios, así que vamos a ver, y en la parte de atrás tienen una referencia a una frase en la Biblia, así que vamos a ver para ti cuál es el mensaje de Dios en estos instantes. Bien. Acaban de salir, te quieren hablar dos. Te sale fortaleza y la libertad. La fortaleza te indica, amado Dios, mi vida diaria está llena de pesadas cargas que ya no puedo soportar. ¿Quieres tú ayudarme a sobrellevarlas? Y mira, justamente en el aspecto del amor, a una persona le salió el 10 de bastos, que eso habla de grandes pesos sobre tu espalda. Y ahora mira el mensaje que te da Dios. Esta fue la carta que salió. Y te responde, ¿acaso no lo sabes? Yo soy el Dios eterno, creador de todo. Yo no me canso ni te abandono. Yo fortalezco al cansado y acreciento las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que confían en mí renovarán sus fuerzas. Y aquí tienes la referencia de dónde lo puedes buscar. Y la otra es la libertad. Tengo algunas cosas en mi vida que me esclavizan y me quitan tu paz. ¿Podrías liberarme de estas cadenas? Le dices tú a Dios y Dios te responde. Yo te libraré porque te acoges a mí. Te protegeré porque reconoces mi nombre. Tú me invocarás y yo te responderé. Estaré contigo en el momento de angustia. Te libraré y te llenaré de honores. Te colmaré con muchos años de vida y te haré gozar de mi salvación. Y ahí está la referencia donde lo puedes ver. Muchas bendiciones. Me mantienes al tanto de cómo salen las cosas. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!